Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tú
tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una vez más, sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te
pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi devoción que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te brindé las puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdas los momentos junto a ti. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único.
Es un gusto saludarles nuevamente a través de este canal de YouTube, Jorge Romero Prédicas. Les enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan, nos están viendo a través de este medio, allá por Tijuana, por Sonora, por Ciudad Juárez. Un abrazo a todos los que nos ven en Tecomán, Colima, en Michoacán, en Querétaro, en Guadalajara. También nos están viendo en la Ciudad de México. Estamos compartiendo esta bendición de la poderosa palabra de Dios y por la gracia de Dios seguimos teniendo esta oportunidad de enlazarnos, de comunicarles un mensaje más de la palabra de Dios. No queremos olvidarnos de nadie. Enviamos un saludo también hasta Chiapas, a Oaxaca también, sin olvidarnos de todos los que nos ven en Veracruz, en Coatzacoalcos también, que es la ciudad base donde estamos predicando. Por la gracia de Dios les enviamos un abrazo, un cordial saludo y por la gracia de Dios estamos nuevamente compartiéndoles este mensaje, esperando que estén bien en sus hogares. Estamos orando y viendo la mano de Dios aún en aquellos que todavía no afirman bien su fe en el Evangelio de Cristo, familias que tienen una fe diferente, una creencia distinta, pero estamos orando por ellos y Dios les está guardando y están saliendo ya del COVID por la gracia de Dios. Tienen una notable mejoría y seguimos confiando que Dios todo lo puede hacer. Para Dios nada hay imposible. Sin más, amados amigos, hermanos, agradeciéndoles que nos reciban en sus hogares, vamos a tomar un tiempo para orar y pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la dirección, la gracia y la sabiduría para comprender las Escrituras. Así que invite a alguien que esté a su lado, un familiar, un amigo, un vecino, alguien que usted haya invitado para compartirle la bendición de esta palabra. Y si está usted solo en su trabajo, en su casa, recuerde que nunca estamos solos. Jesús prometió ir con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que oramos y ponemos esto en las manos del Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza en este día, porque tú eres fiel y eres misericordioso, porque nada hay imposible para ti y no hay quien pueda hacer las cosas como tú las haces. No hay quien pueda hacer, Señor, grandes maravillas y prodigios conforme a tu poder y tu gloria. No hay quien se iguale, quien se asemeje a ti, el dador de vida, el todopoderoso, el creador de todo lo invisible, de todo lo visible, de todo lo que existe en los cielos, en los mares, en la tierra. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más comunicar tu palabra a través de este canal. Glorifica el nombre de Cristo Jesús en cualquier necesidad, y si hubiere alguien con migrañas en esta hora, Señor, sánale en el nombre maravilloso de Jesús. Que tu gloria se haga manifiesta, Señor, allá donde esté, Señor mi Dios, esta persona con migraña. En el nombre de Jesús reprendemos toda manifestación del enemigo y esa migraña retrocede en el nombre de Jesús, porque por las llagas de Cristo y por sus heridas fuimos nosotros curados. Nada hay imposible para Dios. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos la salud de tus hijos, de tus hijas y de todo aquel y aquella que esté escuchando, que esté recibiendo este mensaje. Envía tu sanidad, tu gracia, tu misericordia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fluya en cada uno de los hogares. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes en esta hora a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, amados amigos, hermanos, familia, vamos a ver la tercera parte, el origen de la iglesia cristiana. Y en esta tercera parte vamos a ver la identidad. Esta tercera parte del origen de la iglesia cristiana nos habla de una palabra que es muy importante para saber cuál es la iglesia que viene de la Biblia, cuál es la iglesia que se originó por el Evangelio de Cristo.
cuando hablamos de identidad estamos hablando de un conjunto de características que son personales o son propias de un grupo, de una organización o de una persona. Y esto distingue a ese grupo o a esa persona del resto de las demás. Es decir, cómo se comportan, cuáles son las costumbres, con qué nombre se les conoce. Un ejemplo muy sencillo de la identidad es la credencial del INE. Nos acredita delante de autoridades del gobierno, de bancos, y tiene características que nos identifican como personas únicas, diferentes de todas las demás. En la credencial viene, por ejemplo, el nombre, cómo se conoce a cada persona que tiene una tarjeta de plástico. Viene el título del INE, que es la institución de gobierno que acredita y le da legalidad a los datos que están allí. Los datos también contienen el nombre de la persona, cómo se llama, cómo se le conoce. Y eso habla de la identidad. Viene también otros datos como el lugar de nacimiento, la fecha. Viene también el estado, la ciudad donde vive. La dirección o domicilio también está incluida en algunos casos. Ahora por seguridad dieron la opción en las credenciales de línea de eliminar la dirección por seguridad, para que no estén los datos expuestos. Pero estamos hablando de la tercera parte del origen de la iglesia cristiana, que habla acerca de la identidad de la iglesia cristiana a través de la Biblia. Y vamos a ver con qué nombre se conoce a la iglesia que Cristo vino a establecer, los apóstoles desarrollaron. Vamos a ver cuáles eran sus características, qué costumbres tenían, y sobre todo por la gracia de Dios vamos a iniciar con un texto. Vamos a ver al profeta Isaías, capítulo 56, verso 7. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo Dios profetizó dos cosas: el nacimiento y el nombre de su iglesia. Isaías capítulo 56, verso 7. Dice la Escritura, siempre leemos el primer texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios establece a través del profeta Isaías su palabra. La palabra profética que después de alrededor de 750 años se cumplió en el Evangelio de San Marcos. Por eso al inicio teníamos dos textos en la ilustración, Isaías 56, 7 y Marcos 11, 17. Vamos a confirmar que 750 años después de que Dios habló esta profecía, se cumplió en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 17. Y ustedes, a través de las películas o de la Pasión de Cristo que viene cada Semana Santa, los canales de la televisión proyectan la película de la muerte y resurrección de Jesús. Hay una escena muy sobresaliente en estas películas que está plasmado, se puede confirmar en los evangelios, y es cuando Jesús llega al templo de Jerusalén, a la casa de Dios en Israel en aquellos tiempos, y enojado porque encontró vendedores de animales, hombres y mujeres que cambiaban dinero en las mesas dentro del templo, se enoja y los corre. Y al final miren lo que dijo, confirmando la profecía que leímos en Isaías. Recuerden que el profeta Isaías vivió por allá del año 740 antes de Cristo.
Por eso podemos decir que alrededor del año 750 se cumplió esta profecía. 750 años después de que Dios habló a través del profeta Isaías, diciendo que su casa iba a ser llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Vamos a confirmar esta lectura en el Evangelio de San Marcos. Dice el capítulo 11, verso 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y Jesús enojado les dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ya había en el corazón de los hombres la intención de cambiar los usos, de cambiar la manera de dirección que Dios había establecido. Dijo que su casa iba a ser llamada casa de oración. Y todo aquel judío que lee esta escritura se va a dar cuenta del problema grave que tenían los sumos sacerdotes del Sanedrín, que permitían la venta de animales y el cambio de monedas extranjeras para que se pudieran pagar los impuestos en el templo de Jerusalén. Se hacía una vez cada año, y esto es terrible porque permitían corrupción. Es lo que Jesús vino a echar fuera del templo, de su casa de oración. Pero una de las cosas que nos indica la Escritura es la característica del nombre y lo que se debe de hacer en la casa de Dios. Una de las muchas actividades que se hacen, se realizan en la iglesia que sale de la Biblia, del origen que Dios establece en su palabra, es que iba a ser llamada casa de oración. Por eso hay muchas iglesias cristianas que se llaman casa de oración y luego le ponen algún nombre, no importa el nombre que tenga, mientras tengan la identidad correcta, las costumbres, las actividades que establece en la Biblia. Puede llevar uno de varios nombres que vamos a ver, pero es fundamental que sepamos cómo se llama la iglesia que Dios estableció desde el profeta Isaías, y Jesús la nombra casa de oración. Puede ser llamada una iglesia casa de oración. Por ejemplo, hay muchas que tienen por nombres Amigos de Cristo, casa de oración, Plenitud y Gracia. Mientras se mantengan fieles a lo que la Biblia declara, pueden tomar alguno de esos nombres, pero la iglesia se denomina casa de oración en boca de Jesús y por profecía del Padre, del Dios Todopoderoso. Vamos a ver otro asunto, otro de los nombres que aparecen en la Biblia para nombrar a la iglesia verdadera, la iglesia que sale de la Biblia. Vamos a este libro, a esta carta de Pedro a los Romanos, Romanos capítulo 16. Vamos a dar lectura en el capítulo 16, verso 16, el último capítulo de la carta a los Romanos. Vamos a ver, aquí se desarrolla un saludo donde se menciona el nombre de las iglesias. Dice así el verso 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Así se conocían, así se nombraban, así se identificaban las iglesias que están en la Biblia. Iglesias de Cristo. Puede ser también casa de oración. Y estos son unas de las maneras de desarrollar una iglesia con un nombre correcto, con un nombre apropiado, pero respetando siempre las actividades, las situaciones, las reglas, las características, la manera de conducirse que Dios enseña a través de la Biblia. En alguna otra prédica veremos cuál era la conducta y el comportamiento, las actividades de la iglesia, pero aquí estamos viendo la identidad y algunas características que están
surgiendo a través de la palabra, y esto nos confirma cuál es la iglesia correcta, la iglesia verdadera, la que está conforme a los fundamentos de la Biblia. Vamos a seguir viendo ahora, vamos a ver con qué otro nombre se le conoce. Ya vimos que el primero que se registra por palabra de Dios y con confirmación de Jesús, casa de oración para todas las naciones. El segundo nombre que aparece es Iglesias de Cristo, lo leímos en Romanos 16. Ahora vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, primera de Corintios 11:16. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una controversia que se sigue dando últimamente en las iglesias. Desde aquellos tiempos ya había el problema de que si las mujeres tenían que usar velos, si tenían que usar el cabello largo, el cabello corto. Quiero decirles, amados hermanos, que no hay ninguna parte en la Biblia donde se obligue a las mujeres a usar velo. Esta escritura deja la opción a cada liderazgo. Puede usarse dentro de la iglesia el velo o la mantilla. La mantilla ya es algo humano, pero el velo, si queremos usar estrictamente el velo en las mujeres, supuestamente para cubrirse el cabello, la persona, tendría que usarse al estilo bíblico, a la manera como Dios lo estableció, el velo que aparece en los tiempos de Moisés, donde Moisés resplandecía su rostro y se cubría todo el cuerpo, solamente los ojos eran observables a través de esa vestimenta, todo el cuerpo era cubierto por una túnica, por un manto muy grande. Pero aquí la Biblia dice que esto no tiene gran problema. No hay una manera de pleito, de discusión, no hay una controversia. Se puede usar si lo decide el líder de cada iglesia. Y en la parte 2 vimos que los liderazgos son ancianos, vimos que hay diáconos, apóstoles, pero acuérdense que vimos un texto donde dice que los apóstoles establecieron ancianos en cada una de las iglesias de aquel tiempo. Vamos a ver qué encontramos aquí, con qué nombre menciona la escritura en una carta diferente a la que leímos anteriormente, donde decía Iglesias de Cristo. Primera de Corintios 11:16 dice así: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Otro nombre con el que se conoce a la iglesia verdadera de Cristo Jesús, iglesias de Dios. Hay algunas que se llaman asambleas de Dios. No tiene problema siempre y cuando respeten la línea de actividades correctas conforme a la Escritura. Vamos a ver otra característica. Aquí lo que vimos es que la iglesia no es peleonera, no debe de estar en controversias por asuntos sencillos de que si la mujer debe entrar a la iglesia con la cabeza cubierta o no. Eso ni da la salvación ni la quita. Y eso es decisión de cada liderazgo, de cada líder de la iglesia, sea un maestro, un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, un anciano, un diácono, el que esté al frente de la iglesia, conforme a lo que vimos en la parte 2 la semana pasada. Ellos son los que deciden. Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dice la Escritura. Y la iglesia de Cristo no es contenciosa acerca de estos detalles. Hay iglesias que pelean y muchas veces expulsan a las mujeres porque no usan unas redecillas en el cabello. No tiene esa costumbre la iglesia verdadera de Cristo. No se pelea con nadie, ni corre, ni expulsa a nadie por usar o por obligar a que usen o no lo usen el velo o las mantillas que les llaman ahora. Pero la iglesia de Cristo en esos casos no es contenciosa, no es un asunto que sea tan importante como para estar discutiendo o peleando por este detalle.
nos damos cuenta que es otra característica. La Iglesia de Cristo promueve la paz, no discusiones por asuntos tan sencillos. Que si la mujer debe maquillarse, eso no viene en la Escritura. No hay una prohibición tal de que exija a las mujeres el uso o que no usen el maquillaje. Eso tampoco ni quita ni pone la salvación. No hay un solo texto en todo el Nuevo Testamento que regule la condición del arreglo personal de las mujeres. Solo el apóstol Pablo describe que deben de usar peinados sencillos que no sean ostentosos, que la manera de vestir sea prudente, recatada, modesta. Entonces allí no hay ninguna prohibición para las mujeres ni acerca de el oro en las orejas, los anillos o pintura en las uñas, y hay iglesias que son contenciosas acerca de esto. Deberían de poner mucha atención a este texto. Vamos a ver otra de las características que debe tener toda iglesia cristiana verdadera. Aquí mismo en la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Vamos al capítulo 1, versos 2 y 3. Si ya estamos ahí, le damos lectura. Dice el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una señal, una característica que identifica la iglesia cristiana verdadera es que solo se invoca el nombre de Jesús en oración, en ruegos, en peticiones. Se pide al Padre en el nombre de Jesús, y el nombre más representativo para invocar es el nombre de Jesús. No invocamos el nombre de Pedro, de Pablo, de Judas, ni de María, porque la Biblia no enseña eso. Son costumbres que desafortunadamente, después de varios años de que esta iglesia en la Biblia se fundó, fueron cambiándola a los hombres. No hay un solo texto en todo el Nuevo Testamento donde la iglesia tenga una actividad de oración, de ruego o de petición a ningún ser humano que no sea Jesús. Sí se habla de que se hacía ruegos y peticiones de los unos por los otros, pero era sobre personas vivas, no muertas. Así como yo puedo orar, interceder por los demás, pedir a Dios en el nombre de Jesús que bendiga a mis hermanos, a mis hermanas, a la iglesia, a las familias que integran la iglesia de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Estamos en la manera correcta de interceder, de orar unos por otros, pero el que hace la intercesión delante del Padre es Jesús. Simple y sencillamente, no somos nosotros la persona que realiza la intercesión directa a Dios. Oramos por los demás en lo que ellos aprenden a orar al Padre, y rogamos y les enseñamos a través de ejemplos, a través de enseñanzas como esta, a través de predicaciones, cómo es la manera correcta en que se debe de manejar la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana verdadera tiene su fundamento y características en todo lo que la Biblia dice que la iglesia debe de hacer. Y cualquier situación que sea fuera de la Biblia, prácticas que Dios no establece como correctas, pues son características de otra iglesia cualquiera, no es la iglesia de la Biblia. Hay hombres y mujeres, dice la Escritura, que en los postreros tiempos serían amadores de sí mismos, vanagloriosos, sin afecto natural, que iban a empezar a corromper la sana doctrina y a tener prácticas y costumbres diferentes a las que Cristo Jesús y los apóstoles establecieron en la palabra de Dios. Lo que Dios estableció en la Biblia no debe de cambiarse por ningún concepto. Prácticas que no estén de acuerdo a la sana doctrina y a la Biblia
y a lo que marca la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, no debe de reconocerse como una iglesia cristiana verdadera. Hay muchos que tienen malas costumbres, prácticas diferentes, doctrinas contrarias a lo que la Escritura declara. Hay gente, por ejemplo, que dice que no hay resurrección de los muertos. Ya había ese problema en la Biblia. Hay gente que a la iglesia cristiana verdadera les llama sectas, sectarios, con un odio, con un coraje, con un rencor, como si fuéramos culpables de algo. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando hagan ese tipo de ofensas o vituperios. Vamos a ver otra característica. En las iglesias verdaderas de la Biblia, muchas se establecieron en casas particulares. Esto, si ustedes están acostumbrados a leer la Biblia, es un asunto que ya deben de saber y conocer. Pero a algunos les va a asombrar que no eran en templos, no eran en catedrales, no eran en edificios grandes, ni siquiera eran lugares construidos específicamente para que fueran iglesias desde su comienzo. Otra de las características de la iglesia cristiana es que puede estar en cualquier casa. Vamos a leer esto en la carta de Pablo a Filemón. Filemón capítulo 1, verso 1 al 3. Es uno de los libros que están cerca del Apocalipsis. Antes del libro de los Hebreos está Filemón. Dice así la Escritura: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pongan atención. Le habla a Filemón, le escribe una carta desde la cárcel y le escribe diciéndole bendiciones y saludos a la iglesia que está en su casa. En casa de Filemón había una iglesia y no es la única. Por falta de tiempo no ponemos todos los textos donde se habla de iglesias en casa de algún creyente, de algún fiel cristiano. Y Filemón era un anciano, donde los apóstoles establecieron una iglesia en su propia casa. En la casa de Filemón estaba funcionando, conforme a la palabra de Dios, una iglesia en casa. Y es tremendo. Muchos dicen que eso es herejía, que eso no existe, pero lo estamos leyendo y no es el único texto. Hay otros saludos donde identifican a una diaconisa llamada Febe, donde también envían saludos a la iglesia que está en su casa. Vamos a continuar leyendo acerca de otra característica. Y les decía, la iglesia católica a los cristianos desde los principios de los tiempos, incluso en la Biblia, esa mala costumbre viene de los romanos. Las autoridades romanas y los judíos ya declaraban a los seguidores de Jesús de Nazaret, como una secta. Así les llamaban, como un insulto. Igual hacen los católicos hoy en día. Llaman a los cristianos sectarios. Llaman a los cristianos secta apartada, secta hereje. Y un sinfín de insultos que hay en videos. Pueden checarlo allí. Simple y sencillamente ustedes teclean en el buscador y ponen secta cristiana y puede aparecer algún líder, algún predicador católico, y llenan su corazón de ese enojo, ese odio en contra de la iglesia verdadera, pero no es nuevo. Eso ya aparece en las autoridades romanas del tiempo de la Biblia. Ese insulto de sectas cristianas, ya Satanás lo usaba en la boca de fariseos, de hombres que pertenecían al pueblo judío.
Vamos a ver esto en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 5. En la ilustración de la presentación del texto dice Hechos 24:5. Vamos a leer desde el verso 1 para darle un contexto completo. 24:1 al 5. En el 5 nos detenemos para explicar algo. Dice el 24:1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Dice el verso 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aquí viene el mismo espíritu que había en este orador y en los sacerdotes judíos, el mismo espíritu satánico de acusación, de desprecio, para nombrar a los seguidores de Cristo con un apodo, con un título despreciable, despectivo. Dice el 5, y están hablando del apóstol Pablo. Dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos y por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Obviamente reconocían que había un grupo de cristianos verdaderos, pero los despreciaban y les llamaban, a manera de insulto, secta de los nazarenos. Un grupo de personas que seguían las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ese es el grupo cristiano que nos da el origen a toda iglesia cristiana verdadera. El desprecio de los demás a través del título o apodo secta, sectarios. Es la costumbre que está en la Biblia. Los que se oponían a Jesús, los que crucificaron a Jesús, los que no creían en Jesús, a los seguidores, a los discípulos verdaderos, les llamaban sectarios o secta. La Biblia dice que era secta de los nazarenos y les decían con enojo, con molestia, porque seguían las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sorprendente lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Hay muchos grupos católicos que no dejan de llamar a los cristianos, no nos dejan de llamar sectarios. Siguen insistiendo en que somos una secta que se formó a través de la enseñanza de Martín Lutero, pero aquí está el origen de la iglesia cristiana. Ya desde el tiempo de la Biblia, en el libro de Hechos 24:5, ya nos llamaban desde aquellos orígenes sectas, sectarios, seguidores de Jesús de Nazaret. Terrible, ¿verdad? Para muchos católicos que siguen oyendo a ese cura Toro o a el otro predicador Rafael Díaz. Les encanta poner en su boca lo mismo que decía Tertuliano. Se parecen mucho, han de ser del mismo espíritu, porque Tertuliano tenía esta manera de insultar a los seguidores de la iglesia que se originó en la Biblia. Tertuliano, que era un predicador de los sacerdotes judíos que rechazaron a Jesús, de los fariseos, llamaba a los cristianos de la Biblia sectarios. Es cuestión de leer simplemente las Escrituras y de pedir a Dios la revelación de todas estas cosas. Quiero hacer un recordatorio, un resumen de lo que hemos visto a través de la palabra de Dios. Vamos a recordar estas tres partes del origen de la iglesia cristiana. En la primera parte vimos cómo en los evangelios Jesús
Por allá de Marcos capítulo 16, del 17 en adelante, Jesús le da la comisión a un grupo de 11 hombres. Después de que resucita, les da el mandato, la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y así lo hicieron y empezaron a predicar por las casas, en las plazas, por muchos lugares, por el camino, por los desiertos, a diferentes lugares, y ahí empezaron ellos a tener el respaldo de Dios, a hacer milagros y sanidades, y empezaron a establecer iglesias. El origen de la iglesia así empezó, a través de la predicación del evangelio. Y aquí leímos que también muchas iglesias se levantaron en casas de creyentes fieles, de buen testimonio. Iglesias cristianas se establecieron en las casas de hombres y mujeres que creyeron en Jesús de Nazaret. Vimos también en la segunda parte que el apóstol Pablo rentó una casa por 2 años y ahí estableció una iglesia y enseñaba abiertamente a todos los que a él llegaban. Otra de las situaciones que vimos en la parte 2, en el origen de la iglesia parte 2, vimos cómo estaba la estructura y la dirección de la iglesia cristiana en la Biblia. Ahí nos habla la palabra de Dios que el fundamento para enseñar a la iglesia es, y hablamos de la mano, 5 ministerios: maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Vimos en la segunda parte el domingo pasado que esos son los ministerios que Dios estableció para edificar a la iglesia de Cristo. Toda iglesia cristiana verdadera debe de tener 1 o 2 de esos ministerios para empezar. Y mientras se desarrolla y crece y pasan los tiempos, pueden empezar a haber hombres y mujeres fieles donde Dios confíe dones, señales y prodigios para levantar otro ministerio. Y se confirma obviamente por la palabra de Dios, lo leímos. A través de la palabra de Dios vimos también que hay otros ministerios que ayudan a la iglesia, los que administran, los que ayudan, los que hacen milagros, los que hablan en lenguas, y es un complemento de los 5 ministerios que puede funcionar 1, 2 o varios. Una iglesia completa, y no porque las demás no sean completas, podría decirse una iglesia en plenitud, debe de tener los 5 ministerios funcionando. Es deseable, no es un requisito, no es una obligación. Vimos que los apóstoles establecieron y fundaron iglesias en casas de creyentes y establecieron en cada iglesia ancianos. Vimos que los ancianos son un tipo de pastores que son más bien de manera local, y luego establecieron pastores en forma. A los primeros líderes les llamaron ancianos. Y es la iglesia verdadera de Cristo que debe de tener esos ministerios. Curiosamente, cuando Jesús establece los 5 ministerios, ninguno tiene el título de sacerdote ni cura. Tenemos que darnos cuenta de estos detalles, son de los más importantes, son características que identifican, según la parte 2 de la semana pasada, la forma de gobierno, la estructura y dirección de la iglesia cristiana verdadera. Vimos también que se establecieron obispos y diáconos para dirigir a otras iglesias, las iglesias de Asia. Vamos a resumir que también una de las características de la iglesia cristiana verdadera es que tenemos por cabeza a Cristo Jesús. Por eso leemos lo que Jesús habló y lo que Jesús estableció a través de los apóstoles en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento nos habla Dios de cómo debe funcionar la iglesia cristiana. Y estamos viendo en la tercera y última parte la identidad de la iglesia cristiana. Vimos la identidad, que habla de las características, cómo funciona, cómo se llama, cuáles son las cualidades que debe de tener. Vimos dentro de las cualidades
que es una iglesia que invoca el nombre de Jesús. Vimos que no se invoca en la iglesia cristiana verdadera ni a María, ni a Pedro, ni a Pablo. Siempre se invocaba el nombre de Jesús. Otra de las situaciones que tiene la iglesia verdadera es que no es contenciosa. Y dábamos el ejemplo de el cabello. Si se debe cubrir el cabello o no es decisión de cada líder, pero eso no debe de ser un tema de controversia ni de cuestiones de pleito, de contender. Son prácticas de otras iglesias, no de la iglesia cristiana verdadera. Otro detalle que vimos, cómo se conoce en la Biblia a las iglesias que establecieron los apóstoles que Jesús empezó a dirigir a través de ese grupo de hombres. Vimos el nombre que apareció como profecía 750 años antes de que Jesús la confirmara. Vimos al profeta Isaías por allá del capítulo 56, donde Dios habla que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos y naciones. Y vimos cómo Jesús lo confirma en el Evangelio de San Marcos 11. Jesús enojado, ya les decía hace unos instantes, enojado contra los cambistas, los estafadores, voltea las mesas, las empuja, tira las monedas y los animales los echa del templo, y enojado les dice, ¿qué no sabéis que está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y dos características. La casa de oración es uno de los nombres con el que se conoce a la iglesia cristiana verdadera. Otro de los nombres que viene en Romanos 16 dice que se llama Iglesia de Cristo. Iglesias de Cristo es uno de los nombres originales que aparecen en la Biblia como identificaban a la iglesia de Dios. Otro nombre que aparece en la Escritura, en otra de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, se le nombra iglesias de Dios. Entonces, nos damos cuenta que el origen en la Biblia es de lo más importante. Ahí no aparece el nombre de mormones, ni de católicos, ni de testigos de Jehová, ni adventistas. Hay quienes se denominan cristianos bautistas. Iglesia Cristiana Siloé, conozco y tengo buenos testimonios de pastores bautistas, de iglesias donde manejan sana doctrina. Algunos detalles, pero se manejan de acuerdo a lo que la Biblia establece de cómo funciona una iglesia verdadera. No tienen prácticas diferentes a lo que la Biblia establece. Prácticas raras, costumbres como quemar todavía incienso, lo hacían en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay una sola actividad de la iglesia donde se prenda incienso o copal, que es lo que se usa hoy en día en las iglesias católicas. De hecho, en el primer capítulo del profeta Isaías, Dios amonesta y detesta el que le quemen incienso. Y vamos a redondear todo esto. Vimos el origen de la iglesia cristiana en 3 partes con un propósito, que aunque fueron textos muy cortos, por cuestión de tiempo, tratamos de establecer un origen. El origen en la Biblia, el desarrollo de la iglesia, la estructura de la iglesia, cómo se identifica la iglesia. Esto nos debe de ser una herramienta para defender de dónde venimos. Incluso terminamos en la tercera parte hoy viendo cómo la iglesia católica tiene esa mala costumbre que copió de los religiosos judíos, de un hombre llamado Tértulo, se me fue el nombre correcto, pero ellos imitaron esa mala costumbre de llamar a la iglesia cristiana, a los seguidores de Jesús de Nazaret, llamarles sectas
sectarios, secta de los nazarenos, dice la Biblia. Eso es una mala costumbre de alguien que tiene enojo, coraje contra la iglesia de Cristo verdadera. Entonces, vimos fundamentos, vimos textos bíblicos muy útiles para compartir nuestra fe. Y recuerden que cuando alguien nos demande cuál es la razón de nuestra esperanza, debemos defender el evangelio con mansedumbre, con el anhelo, con oración y ayuno por aquellos que nos van a escuchar, con el propósito de que se conviertan a la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia que sale y se origina en la Biblia. Y por la palabra de Dios damos gracias y entendemos que la iglesia es una, la iglesia es cristiana, es verdadera, pero solamente si está apegada a las costumbres, al desarrollo y a cómo se establece la iglesia en la Biblia. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos orando. Si alguno está enfermo, al inicio Dios me revelaba que había alguien con migrañas, no sé quién sea, en algún lugar que esté escuchando. Al momento que escuche la oración, si ya la escuchó, creo que Dios ya lo sanó. Tenía un dolor, una punzada muy fuerte en el lado izquierdo de la cabeza. Esa persona, Dios me la mostró y creo que Dios ya la sanó para su gloria, para su honra. Ahí luego escriban comentarios en el canal. Que el Señor les bendiga. Oramos por cualquier necesidad que tengan, por alguna enfermedad si es que no han sanado. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, rogamos por tu gracia y te damos, Señor mi Dios, la honra, la alabanza, la gloria, sea para ti por todos los siglos. No se la damos a nadie más, porque tú eres el único, Señor, que nos guía, que nos enseña, que nos bendice, que nos dirige. Que tu Espíritu Santo siga guiándonos a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en tu palabra. Bendice los hogares donde llegó esta predicación y esta palabra produzca fruto, buen fruto y mucho fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu gloria, Señor, se manifieste sanando toda enfermedad y toda dolencia, porque no tienen parte ni suerte en los hogares de tus hijos e hijas. Sea reprendida toda dolencia y toda enfermedad y se vayan fuera de los hogares de tus hijos y de tus hijas, de varones y mujeres que estuvieran pasando tribulación. Ten misericordia, Señor. Si alguno está enfermo, Padre, por tu palabra dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y en el nombre de Jesús el Señor les levantará. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Que el Señor les bendiga.